Este mes celebramos 2 aniversarios, 90 años del nacimiento de la maestra Gloria Contreras y 94 años de la revista de la Universidad de México. En esa coincidencia hay un motivo para la celebración, la danza, que siempre ha estado presente en las páginas de esta revista. En colaboración con Claudia Lavista y Danza UNAM, preparamos un dossier dedicado a este arte que incorpora la música al cuerpo, que narra sin palabras, con gestos, melodías, vestuarios y escenarios, escultura en movimiento, dramaturgia muda, instrumentos musicales de carne y hueso. Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa, en el que hoy tenemos algo un tanto histórico, vamos a decir un hito histórico, porque es nuestro último episodio dedicado a la danza, pero también es nuestro último episodio de esta era de la revista, fíjense ustedes. La siguiente semana les vamos a traer aquí al nuevo director para que nos cuente y nos muestre la propuesta visual, gráfica y también de secciones que traerá la nueva iteración de Revista de la Universidad. Pero por lo pronto aquí nos toca pues dar un epílogo a danza y un epílogo a esta era. Así que pues es histórico sin duda alguna. Y fíjense que para cerrar, ¿no? También siempre es bueno cerrar complejizando, ¿verdad? Y entonces para cerrar complejizando con respecto a estas referencias corporales, sonoras, visuales, relacionadas con la manera en que escenificamos lo que es lo mexicano, ¿no? Lo que supuestamente es lo mexicano, tanto pues, a nivel nacional como internacional, y cruzado con la danza, pues lo solemos denominar bailes folclóricos, ¿no? Se enseñan en las escuelas, creo que todas y todos quienes hemos estudiado en México nos tocó algún día participar de alguna manera como, como aprendices, vaya, obligadamente, chinas poblanas, ¿no? O sea, bueno, hay muchos arquetipos ahí. Y luego como que los damos así como por sentado, pero hay mucha carne ahí. Entonces, para tener una visión desde atrás de las bambalinas, para poder desmenuzar esto, y entender las complejidades y las cosas que están ahí de alguna manera, aunque no las notemos, ¿no? Un bagaje pues, colonialista, hay muchas corporalidades, desplazamientos. Nos acompaña hoy en el programa Alberto Montes Zárate, que les cuento es performer, coreógrafo, investigador y docente. Su trabajo se ha presentado pues, tanto en escenarios nacionales como internacionales, y también escribe, de un tiempo acá también escribe, entre sus piezas más recientes está No escribo porque mi letra es fea y Entre vestuarios y zapateados, una reflexión desde la práctica de la danza folclórica en México, mexicana. Bueno. Alberto le interesa las nociones de la corporalidad, performatividad, memoria, registro y pensamiento coreográfico, con particular interés en las danzas periféricas y racializadas. Así que Alberto. Muchas gracias, Andrés. Agradezco la invitación y bueno, muy emocionado de este cierre del apartado de danza y también de esta era de la revista de la Universidad Nacional. No podría ser mejor para más cerrar haciendo una crítica del folclore, ¿no? Es que, como debe ser. A lo mejor debemos empezar porque, claro, yo me declaro, ¿no? Neófito de la danza, más allá de como espectador. Y pues varias cosas de tus textos me saltan y que creo que es importante compartir con la audiencia. Nada más como empezar así a grandes rasgos, pues definiendo los bordes de la tarima, como dices tú, ¿no? Que la danza folclórica, pues no es lo mismo que la danza tradicional, ¿no? O sea, que a veces creo que echamos en una especie de conjunto vago un montón de cosas. Entonces a lo mejor cuéntanos un poco. Sí, podríamos empezar por este primer borde de lo que significa hacer danza folclórica, que sí no es lo mismo que la danza tradicional, ¿no? De manera muy, digamos, somera para la audiencia, la danza tradicional es la que tiene un raigambre, digamos, vinculado al territorio, vinculado a la historia y vinculado a los cuerpos, ¿no? Generalmente lo ubicamos desde una lógica también muy colonial, ¿no? Como los bailes que suceden en los pueblos, así, claro. ¿No? Eso es lo que, así, de esa manera colonial, ese andamiaje, ya decimos, eso es una danza tradicional. Y la danza folclórica viene de otro proceso, ¿no? Viene de un proceso de configuración artística y que luego se pierde ese borde también, ¿no? Este proceso de configuración artística que responde a la escena y que responde a un montón de configuraciones de carácter político, ideológico, académico, ¿no? Entonces digamos que son rutas distintas, pero aunque son rutas distintas,
tienen siempre una especie ahí de cruce, mezcolanza, idas y venidas, que después, cuando echamos todo así en el cajón de danza mexicana, como que se desdibujan. Ya. En ese camino es que pues a mí me ha interesado preguntarme por estas cosas, ¿no? Que a veces se dan por hecho. Y decías hace un rato, ¿no? Que me interesan las danzas de la periferia y las danzas racializadas. Y eso, digamos, en un contexto como ahora podría ser como discurso pues bastante fácilmente andamiable, pero me interesan desde un lugar muy particular que es mi cuerpo. Okay. ¿No? Particular como mi cuerpo. Por la particularidad de mi cuerpo, ¿no? Ajá. Mi cuerpo pues no es un cuerpo, digamos, que responde a las lógicas de la hegemonía corporal en la danza. Es un cuerpo que es prieto, es un cuerpo que viene de la periferia, es un cuerpo que viene de, digamos, de otro tipo de marcos que a los que han estructurado históricamente el campo de las artes en México. Y por eso es que me interesa hacer la reflexión de esta práctica que, como tú decías, es para muchas personas en este país el primer lugar de reconocimiento corporal, ¿no? Llegas a la primaria, llegas a la secundaria y vas al baile folclórico, ¿no? Sí, y entonces sí. ese primer lugar de vínculo entre danza y nación me parece problemático, me parece también muy rico de reflexionar y me interesa porque es lo que yo hago, ¿no? Es para lo que estudié, para aprender a zapatear. O sea, tú entras, digamos que esto viene posterior, tú entraste al baile, digamos, como practicante, digamos, a la danza, y a partir de ahí surgen las reflexiones. Sí, No. O sea, yo empecé en la danza folclórica, me acerqué a la danza folclórica desde la educación pública. Pues por ahí siempre era el niño que el 10 de mayo decía yo quiero bailar, ¿no? Y después ya en la preparatoria pues tomé el taller y algunos años después dije creo que esto es lo que me mueve para estar en el mundo. Y pues así llegué a hacer danza folclórica. En realidad fue un proceso bastante ágil. Algo que es particular es que yo estudié danza al mismo tiempo que estudié sociología, aquí enfrente de donde estamos, ¿no? Mira, qué bueno, el Entonces alma mater. aquí, ¿no? Es como siempre volver al alma mater. Y eso me empezó a generar muchas preguntas, ¿no? Por supuesto, muchas preguntas sobre, no solo sobre cómo bailaba, sino sobre las corporalidades. Y ese es el lugar con el que empecé a moverme y con el que me he movido en los últimos años, ¿no? Eso es buenísimo. Siempre esos perfiles cruzados, ¿no? Entre pues, dos marcos, uno a lo mejor más teórico, amplio y algo práctico, es donde yo encuentro que pues, siempre está la revelación, ¿no? Porque cuestionas cosas que a lo mejor si solo te quedas en uno de los dos marcos no notarías o no profundizarías. Creo que tú le llamas cuerpo de la nación, ¿no? Mover el cuerpo de la nación que hace estos bailes folclóricos. Y justamente hay como una expectativa que se monta o que pareciera, de hecho ni siquiera es claro en qué momento surge, o sea, ya es como algo que es como las cosas institucionales, como así debe de ser, ¿no? Y dices tú pues que demanda una cierta corporalidad y entonces que eso crea un desplazamiento, ¿no? Sí, digamos, estas demandas que la danza folclórica ha construido respecto a quien participa de verla, ¿no? Cuando uno piensa en danza folclórica, piensa en una lógica corporal específica, piensa en cuerpos muy particulares, ¿no? Que no son esos cuerpos que aparecen cuando uno piensa en el ballet o cuando uno piensa en la danza contemporánea, ¿no? Uno piensa en ciertos cuerpos. Y esa configuración del imaginario, ¿no? Es lo que para mí es este desplazamiento entre sí el problema de la racialización, sí el problema de la periferia, sí el problema de la formación artística, y entonces pues ya no se resolvía solo para mí, ya no se resolvía solo con decir, ay, pues sí, la danza folclórica se roba las danzas tradicionales. Ahí me empecé a dar cuenta que era mucho más complejo que eso, porque había una demanda ya de carácter sí institucional, sí político, sí académico, pero también una demanda del imaginario, que eso a mí me parece súper fuerte, ¿no? Es cómo articulamos en el imaginario un montón de nociones, como la noción del pueblo. Y entonces cómo la noción del pueblo se empieza a desplegar en una práctica que en apariencia pues es medio neutral, ¿no? Medio buena onda, medio no sé qué, porque pues es la danza nacional, ¿no? Es la danza de los mexicanos. Y resulta que no es tan así, ¿no? No es ni tan neutral, ni es tan poco problematizante, ¿no? En realidad la danza folclórica es una práctica que todo el tiempo, en su configuración material,
pues problematiza la nación, ¿no? Claro. Y entonces a mí eso me parece riquísimo y por eso me aviento a a nadar a este mar de lo que podría ser la danza folclórica, que ya no es tan ubicable, ¿no? Claro, y porque es una oportunidad también, o sea, Claro. de alguna manera supongo yo que en algunas épocas esta como aproximación, si quieres, fársica que permite el escenario, ¿no? No solo Claro. con la danza, también con el teatro, te permite a veces hacer unas críticas fuertes a gobiernos o a lo que toque, desde un empoderamiento que es bueno, pero es una danza, ¿no? Claro. Y creo que, como dices tú, eso es poder, es poderoso. Y ahora conectándolo con lo que decías de los niños, ¿sí? O bueno, con la experiencia que tenemos todos los que aquí nos educamos en primarias, ¿no? Claro. Imagínate esa oportunidad también, porque desde chiquitos pues, podrías estar metiendo, yo qué sé, un pensamiento crítico desde el escenario. O sea, Totalmente, ¿no? Es apelar al reconocimiento de la diversidad, ¿no? De la diversidad corporal. Y digamos que esa apuesta crítica por cuestionar los cuerpos me parece importante, sobre todo en países como México o en América Latina, ¿no? Donde Total. los procesos de clasismo y racismo son tan fuertes, ¿no? Y entonces cuestionar el clasismo y el racismo desde una práctica racializada me parece de un poder increíble. Y pues poner en juego también una relación que podría parecer que luego no está en la danza, que es la relación entre placer y poder, ¿no? Porque, pues claro, parece que uno baila y todo deviene en placer, ¿no? Sí. Puro placer. Y lo es, tiene esa capa, me confieso, ¿no? Tiene una cosa de placer que es increíble. Pero también tiene unas capas bastante perversas con el poder, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el poder a partir del placer del cuerpo que baila. En ese sentido, ¿no? Retomo una pregunta de alguien que admiro mucho, que es Zulay Macías, que es una filósofa mexicana, y que dice, bueno, reconocer el potencial emancipatorio de la danza no pasa solo por establecer una relación directa entre danza y libertad. Y entonces, en preguntarnos cómo se han dado ese tipo de relaciones, es pensar también en la posibilidad crítica de las prácticas artísticas, no solo como una apuesta desde lo que se monta en un escenario, o de lo que se enseña en una clase, o desde lo que se articula como en procesos formativos, sino más bien de la articulación de eso que yo llamo como la práctica artística, que es una lógica de dónde me ubico, de una relación situada con el territorio, con el contexto, con las personas, y entonces cómo todo eso puede configurar desde mi corporalidad una crítica directa, clara, precisa y contundente a los ejercicios del poder sobre el cuerpo. Y entonces podría parecer raro que alguien de folclore se pregunte eso, pero en realidad para mí esa es la potencia hoy de la danza folclórica, ¿no? Claro. Porque además pues, la danza folclórica tiene una historia muy particular. Viene de las misiones culturales de los años 20, ¿no? Ahí empieza como esta impronta, se consolida hacia los años 50, y es muy interesante ver cómo en estos casi 80 años, ¿no? de danza folclórica, que en realidad es una práctica bastante joven si la pensamos frente a otras, Sí. pues es como un sacudón para preguntarnos qué onda con los cuerpos que hacen esa danza mexicana, que además es una pregunta que ha cruzado la historia de la danza en México, ¿no? Desde los 1900 hasta las preguntas más recientes, como lo que vimos por ahí, ¿no? Lo que vemos ahora con otro tipo de expresiones. Claro. Pues mira, se nos acaba de ir el primer bloque, entonces ustedes no le cambien, vamos y venimos, y ahora que regresemos seguiremos hablando de estas danzas entre el placer y el poder. Qué bueno que no le cambiaron, si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos en nuestro último episodio dedicado a la danza, nuestro último episodio de esta era de la revista de la universidad, y estamos hablando pues de folclore, de danzas folclóricas y de representación y de diversidad y de pues un montón de cosas. Si lo agarraron ya empezado, pues lo podrán ver en YouTube más adelante. Por ahora pues regresamos aquí con Alberto Montes Zárate,
Y estábamos, mientras decías lo anterior, que creo que pinta muy bien el contexto, yo no sé por qué no podía dejar de pensar como en la Guelaguetza, ¿no? O sea, como en Oaxaca y lo que sucedió con la Guelaguetza y lo que cada vez sigue sucediendo. O sea, cada vez la vuelven esta cosa más así como de entretenimiento, sobre todo pensada para gringos. O sea, es que además ya no solo es qué significa, sino para quiénes significas. Y entonces, según a quién estás significando, qué le significas, ¿no? Es como ir a Xcaret y que todo el mundo esté vestido así con traje regional. Yo qué sé, como que México tiene ese lado. Y seguramente la gente de Oaxaca, porque pues, la Guelaguetza debe tener raíces, pues ha de ver eso con cara de... ¿De qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Pero bueno, si quieres, a lo mejor ahora sí podemos empezar a hablar de tus ejes, ¿no? que propones para abordar estas... para abordar desde adentro, ¿no? Y también teóricamente, que uno de ellos son los cambios de vestuario. Yo nunca había pensado en eso. Si quieres, cuéntame y cuéntales este asunto de los cambios de vestuario, que son característicos. Claro, ¿no? Es una estrategia, que podríamos decir es una estrategia de carácter coreográfico, porque nos permite organizar y disponer cómo vemos y cómo nos relacionamos con eso que vemos. En ese sentido, es que cuando uno ve una función de folclore, y seguramente que la audiencia, todos hemos por ahí visto alguna función de danza folclórica, ¿no? En la iglesia, en el Palacio Municipal, el 15 de septiembre, en un hotel, en Xcaret, como decías, ¿no? Es decir, tiene como múltiples despliegues. Pero una de esas características bien particulares es esta relación con cómo se viste el cuerpo, ¿no? Y esto que hemos llamado los trajes típicos o los trajes tradicionales. Pero si uno piensa en una función de danza folclórica, nunca ve el escenario vacío, ¿no? Siempre hay alguien adentro. Y entonces sale ese alguien y vuelve a entrar otra persona, otra pareja, otro conjunto, ¿no? Otra multitud. Pero lo que pasa justo detrás es lo que a mí me empezó a llamar un montón la atención. Porque son cambios de vestuario con una agilidad de entre 30 y 45 segundos. Wow. ¿No? Te cambias de pies a cabeza y entonces estás listo para bailar otra cosa de la nación, ¿no? Y entonces es siempre estar este juego de, y ahora va este estado, y ahora va este estado, y ahora va este estado, y empiezas a jugar con todos los arquetipos y los estereotipos de la nación, ¿no? Y además te vistes y los performas. Los performas en el sentido en que lo traes, lo haces, lo pones mientras está sucediendo. Y entonces, por eso es que a mí me llamaron mucho los cambios de vestuario como una línea de investigación. Yo decía, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Si yo tapo en realidad lo que pasa en el centro del escenario y me concentro en lo que está pasando atrás, me parece todavía mucho más interesante lo que pasa atrás, ¿no? Porque es una multitud de personas cambiándose para volver a poner la nación, ¿no? Porque además la nación nunca está vacía y siempre es feliz y siempre es contenta y es música, luces y un chorro de fiesta, ¿no? Jolgorio, ¿no? Y el jolgorio. Sí, sí. Y entonces, de ahí, digamos, lo conecto con esta otra línea que a mí me interesa mucho, que es la sonrisa folclórica, ¿no? Que es esta cosa de cuando uno hace danza folclórica siempre está así, ¿no? Siempre está sonriendo, siempre está sonriendo. Uno performa el jolgorio y la algarabía de lo que se supone es México. Y entonces yo decía, bueno, es como bien contradictorio, porque acá te cambias muchas veces, pero aquí mantienes todo un gesto. Y, ¿qué está pasando? ¿No? Yo ya no lograba entender muchas cosas y decía, ahí. Y entonces llegué a esos dos lugares, ¿no? En principio. Y después llegué a este otro lugar, que es el lugar de la sonoridad, de los pies que zapatean. Porque luego parece ser que zapatear pues, solo es pegarle al piso, ¿no? Pero en realidad, zapatear tiene que ver con cómo organizas el peso de tu cuerpo con el piso. Es la relación del peso y el piso. Y esa relación tan particular es una relación que se ha construido la danza folclórica para sí. O sea, no es que no existen otras danzas, pero la particularidad de una danza que suena está vinculada, por lo menos en el caso mexicano, y en realidad en el mundo, a danzas que están relacionadas con el territorio, con la tierra, con el imaginario. Y entonces, pues por eso, digamos que esos lugares a mí me parecen increíbles. Claro. Por eso ahora estoy en una búsqueda más vinculada al sonido, porque aunque pareciera que hacemos los mismos zapateados, ¿no? Pues nuestras corporalidades son distintas y entonces nunca va a ser el mismo sonido.
Claro. Es casi una especie ahí de búsqueda de unificación rara cuando el sonido tampoco se logra unificar. Y entonces es pensar la diversidad no solo desde qué cuerpos aparecen, sino desde cómo aparecen. Y eso tenía que ver con un poco lo que decía hace un rato, que es las demandas de la práctica, ¿no? Por eso es que me interesan esas tres líneas, la sonrisa, los cambios de vestuario, el zapateado, no solo vinculados a esta formalidad de la danza folclórica, ¿no? Que además siempre ha estado ligada a rescatar, preservar, ¿no? Mantener. Y en realidad en su hacer la danza folclórica siempre está cuestionando eso, ¿no? Siempre es como, es una tensión rara. Entonces, bueno, pues por eso es que me interesan esas líneas, para seguir problematizando lo que hacemos como bailarines de folclore, pero no solo como bailarines, sino para problematizar la relación entre el cuerpo y el Estado, que me parece que es importantísimo hacerlo. Y más en un país como México, ¿no? Claro. Oye, bueno, son muchas cosas las que estaba pensando ahorita, pero sí, por supuesto. Yo pienso en algunas danzas folclóricas que me ha tocado ver a lo largo de la vida, y no es que haya gente en el escenario, es que hay mucha gente, todo el tiempo. Es como parte de esta cosa felinesca, ¿no? Casi. Y no había pensado en la sonrisa, pero se me hace que esto del gesto se puede, y que atraviesa, seguramente lo podríamos ver en otras expresiones de esta especie de nacionalismo construido, claro, pero que va como que no es construido. O sea, como lo que dices, esta idea del traje típico, ¿típico de dónde? ¿De quién? O sea, ¿y quién se lo inventó? ¿No? En efecto, entonces es como esta idea de preservar, pero en realidad estás construyendo algo, estás preservando un ideario. Es como los anuncios de Fonatur, pues, o sea, ¿no? Como ver solo un pedacito de la iglesia linda del pueblo y entonces estás vendiendo esta idea preciosista. Claro. Qué curioso. Y entonces tú estás, además de, digamos, tu investigación y tu escritura y tus reflexiones, también tienes algunas piezas donde las pones a prueba. Claro, ¿no? sí. En los últimos años he desarrollado un par de trabajos, siempre de manera colectiva, ¿no? Porque mi apuesta por lo colectivo no es solo discursiva, sino es por maneras de hacer. Y entonces me interesa mucho eso. Los últimos 6 años he desarrollado junto con Rolando Hernández y con Rosa Landabur una pieza que se llama El Nuevo Zoológico Mexicano, que por ahora la podría nombrar como un dispositivo de dispositivos, ¿no? Y en esa pieza, que digamos, ahí yo pongo mi investigación en juego, ¿no? No es que esa pieza sea mi investigación, sino mi investigación se prueba ahí, ¿no? En el vínculo directo con la gente, que es cómo es que te relacionas, y eso es desde un lugar muy simple, ¿no? Tú escoges qué rola quieres que yo baile para ti, y yo la bailo. Y eso en el tiempo, en una performance que es aproximadamente de 2 horas, y entonces ahí es donde empiezo a tomar agencia, ¿no? Paso de ser solo el bailarín, el intérprete que pone a la nación a tomar decisiones. Y esa toma de decisiones pues tiene que ver con una pregunta fundamental, que es ¿a quién estoy viendo bailar? ¿No? ¿Al jarocho, al charro, al costeño o a Alberto Montes, que se encuera todo el tiempo para que lo vean y que lleva su cuerpo al límite? Entonces, esa es una pieza con la que hemos trabajado, y otra que también he estado trabajando junto con Rolando Hernández, es una pieza que se llama Percusiones Menores. Es una pieza que tiene que ver con pensar en las prácticas periféricas de las artes. Por un lado el zapateado y por otro lado las percusiones como las claves o las sonajas, que no tienen este impacto en la configuración del mundo de la música, ¿no? Y entonces hacemos juegos sonoros entre zapateados, claves, tenábaris, a partir de nuestra corporalidad, que es una corporalidad racializada. Y pues ahí es donde pongo un poco en juego esta crítica, esta discusión sobre qué cuerpos hacen qué prácticas, y también pues desde un lugar que me parece importante seguir reivindicando, que es el placer de moverse, ¿no? O sea, el placer que sí se relaciona con el poder, como poco podremos leer en el número de la revista, es un poco lo que dice Juanfran, ¿no? No siempre la danza ha estado vinculada a lugares buena onda, ¿no? Siempre ha tenido espacios bastante cuestionables. Danzas y entonces, malditas, ¿no? Sí. Siempre podemos estar pensando cuál es ese lugar en el que nos movemos. Y por eso digo que me interesa lo intermedio, ¿no? No desde una cosa de bueno, malo, bonito, feo, sino desde, pues, a ver qué pasa, vamos a probar, probemos y sigamos investigando sobre esto que es
lo folclórico, que quién sabe qué termina por ser. Pues muy bien, Alberto Montes Zárate. Se nos acabó el tiempo, ni modo, así sucede. Gracias por sintonizar. No dejen de ver el próximo programa, la próxima semana, a esta misma hora, porque vamos pues a inaugurar, tener el primer lanzamiento de la revista. Se va a liberar la nueva, digamos, gráfica de la revista aquí en este canal. El próximo viernes, 8:30 de la noche. Y pues gracias por ver y nos vemos aquí.